El inconsciente colectivo y el inconsciente familiar somatiza a muchos de sus miembros. ¿Qué significa somatizar? Significa que las ideas en el mundo psíquico se convierten en efectos en el mundo físico, mundo orgánico. En definitiva, se convierten en enfermedades. Entonces, muchas de las enfermedades que hoy en día vivimos vienen dadas por el modo de pensar irracional del inconsciente colectivo. O sea, el modo de pensar de la colectividad que se ha ido trasladando de generación en generación y que continúa expandiéndose a otras generaciones. Sería algo así como el karma generacional, el karma de un país, el karma de una sociedad y el karma de la humanidad. Entonces, ¿cómo liberarse? Entonces, nuestro trabajo es liberarnos de esta masa inconsciente y además como es inconsciente no hay una responsabilidad individual, sino que la gente sí hace las cosas como se han hecho siempre, pero pensando que eso es la manera correcta de hacerlos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo podemos liberarnos de este inconsciente colectivo? Bueno, pues lo primero es observar las emociones negativas y racionales del colectivo. Emociones negativas, básicamente, nos referimos al miedo, a la culpa, a la apatía, a la ira, es decir, todas aquellas emociones que lo que hacen es movilizar a la masa. Cuando hay mucho miedo, pues la masa se moviliza hacia la paralización. Cuando hay mucha ira contenida, la masa se moviliza hacia la ruptura del mundo físico, la ruptura de los, de los edificios, de las cosas que hay en la ciudad. ¿Vale? Entonces, las emociones negativas y racionales del colectivo se observan. Estas emociones son muy poderosas y además las personas que están a cargo y que dirigen a grupos lo saben y cuando en algunas ocasiones les interesa, movilizan estas emociones negativas y racionales para, digamos, generar caos en la comunidad. ¿Vale? ¿Qué más? Siguiente para liberarnos. Vamos a espera que tengo esto aquí que no se puede. Aquí. Observar las ideas duales de superioridad o inferioridad que imperan en tu colectivo. Hay a lo largo de los sistemas educativos es frecuente que, así como cada persona tiene un ego, hay un ego colectivo. Entonces, en ciertas comunidades se piensa que son superiores a otras. Y entonces las inculcan estas ideas de superioridad, que es lo que da luego eh, cabida a los fanatismos ideológicos y nacionalismos, ¿no? Entonces son ideas duales de superioridad y también de inferioridad. Cuando te dicen que el país vecino es mejor y que tienen una y que hay que imitar lo que hacen ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas ideas duales de superioridad e inferioridad son en el fondo modos de egoicos, modos del ego de posicionarse, modos del colectivo de posicionarse en la vida, ¿no? Entonces, por el hecho de nacer en un país o en otro, no eres ni superior ni inferior a nadie por el hecho de haber nacido en otro país. Hay países que tienen complejos cuando las personas salen al extranjero y tienen complejos de su propia cultura, de su propio país, y se avergüenzan. Y hay otras personas que se sienten superiores y cuando van a otro país lo demuestran, ¿no? Entonces, bueno, observar las ideas duales de superioridad e inferioridad y también ocurre a nivel familiar. Hay familias que han nacido en entornos, por ejemplo, nobles o aristócratas, que puede que se consideren superiores al resto, o por el contrario, personas que han nacido en entornos humildes se consideran inferiores. Y esto la familia lo transmite y estas ideas duales de superioridad e inferioridad, tarde o temprano se van a traducir en posicionamientos en la vida
donde a lo mejor algunos se hacen las víctimas y otros a lo mejor son los verdugos de las víctimas. En cualquiera de los casos esto terminará en la somatización de estas ideas. Observar los pensamientos y conductas negativas del colectivo. Y aquí no solamente estamos hablando de emociones, sino también de pensamientos y acciones, ¿no? Entonces, la típica frase que es, bueno, yo estoy haciendo esto porque todo el mundo lo hace, ¿vale? Estoy haciendo esto, aunque sea lo incorrecto, porque me lo han mandado. Y entonces, aunque sea incorrecto, ¿no? Esto, por ejemplo, en los casos extremos, pues vemos cómo ciudadanos en Alemania, pues decidieron pensar y tomar los pensamientos que le decían las autoridades nazis en relación, por ejemplo, a los judíos, pero no solamente ahí. En un montón de países ocurre algo parecido, ¿no? Entonces hay pensamientos y conductas negativas del colectivo, por ejemplo, hacia otros colectivos, y se olvidan de que son generalizaciones sin tener en cuenta el caso por caso de cada ser humano. Entonces, ¿cómo liberarse? Una vez que hemos observado esto, las observamos y obviamente nos damos cuenta que son falsas. Y nuestro trabajo es empezar a ver cuál es la verdad detrás de todo esto. Entonces, lo primero es no dejarse arrastrar. Y esto es muy complicado porque el colectivo es muy poderoso. Entonces, aun cuando uno vea que las cosas son irracionales y que no tienen razón de ser, la masa se deja arrastrar. Entonces, por ejemplo, cuando, como vimos al principio de la pandemia, todo el mundo pero a nivel mundial además, se fue corriendo a comprar, por ejemplo, rollos de papel higiénico. Entonces, si todo el mundo se deja arrastrar por eso, creamos un problema mayor que la propia histeria o el propio miedo creado por la enfermedad, ¿no? Y no entrar en disputas dialécticas porque inconscientemente las personas, tanto a nivel familiar como colectivo, defienden el modo de ver del colectivo. Y entonces tú puedes decir que ves algo que es incorrecto, pero si la mayor parte de la gente lo defiende como correcto, vas a ser víctima de un montón de ataques emocionales, y a no ser que tú consideres que tu misión sea esa, en el mejor de los casos quizá la mejor decisión es no entrar nunca en disputas dialécticas y dejar que las cosas por sí mismas se vayan asentando, es decir, que la verdad vaya triunfando o, en todo caso, en lugar de entrar en disputas dialécticas, con tu propio ejemplo puedes ayudar a las personas a que lo sigan. Es decir, pelearse con el inconsciente colectivo a través de disputas dialécticas o disputas emocionales es tener básicamente la batalla perdida, porque es un montón de energía que defiende una serie de ideas que, aunque sean falsas, hay un montón de gente que las está defendiendo. Y entonces entrar en disputas dialécticas contra este colectivo es entrar en disputas con la mayor parte de la gente y además básicamente con la batalla perdida, porque es muy difícil, a través de disputas dialécticas, convencer al otro de que lo que está pensando es incorrecto. Entonces, básicamente, con el ejemplo se puede cambiar al colectivo con el ejemplo silencioso. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y si quieres puedes poner algún ejemplo de este inconsciente colectivo, tanto a nivel familiar como a nivel nacional, que puede que esté influyendo en ti en estas, o que haya influido en ti en tu vida. Y cómo has podido salir de este inconsciente colectivo. Bueno, muchísimas gracias, espero que te haya gustado.